Las colinas ondulantes junto al río Little Bighorn, en Montana, guardan los recuerdos de una de las batallas más famosas y trágicas de Estados Unidos. Del 25 al 26 de junio de 1876, el 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, dirigido por el teniente coronel George Armstrong Custer, sufrió una derrota aplastante frente a los guerreros Lakota Sioux, Cheyennes del Norte y Arapaos. Este evento, conocido como la Batalla del Little Bighorn, se ha contado durante más de un siglo como una historia de heroísmo y sacrificio. Sin embargo, la investigación moderna cuenta una historia mucho más oscura y complicada, llena de pánico, errores y una lucha desesperada por la supervivencia. Durante muchos años, la gente creyó que Custer y sus hombres lucharon valientemente hasta el último hombre, manteniendo su posición frente a un enemigo abrumador. Esta idea se difundió a través de libros, películas e historias patrióticas, haciendo que Custer pareciera un líder intrépido que nunca se rindió. Sin embargo, esta versión de los hechos está lejos de la verdad. Si Custer era un oficial de caballería tan hábil, ¿cómo sufrieron él y sus hombres una derrota tan devastadora? La respuesta tradicional ha sido que fueron superados en número, pero en realidad, Custer cometió errores críticos. Subestimó la fuerza y la determinación de los guerreros nativos y tomó malas decisiones tácticas. En lugar de una última resistencia organizada, la batalla fue una masacre caótica, con soldados dispersos, aterrorizados y tratando desesperadamente de escapar. La arqueología moderna ha ayudado a descubrir lo que realmente sucedió ese día. Utilizando técnicas forenses similares a las investigaciones de la escena del crimen, los investigadores han estudiado balas disparadas, restos óseos y posiciones en el campo de batalla para reconstruir una versión más precisa de los hechos. La evidencia muestra que la batalla no fue un solo combate en un lugar. En cambio, fue una serie de batallas más pequeñas repartidas en una gran área. Las tropas de Custer no estaban manteniendo su posición en una defensa ordenada. En cambio, estaban aisladas unas de otras, abrumadas en pequeños grupos y eliminadas sistemáticamente por los guerreros nativos que los superaban en número. Los patrones de las balas sugieren que muchos soldados no lucharon hasta la última bala, sino que intentaron huir. La famosa última resistencia en Last Stand Hill fue probablemente uno de los momentos finales de una batalla ya perdida, con soldados haciendo un intento desesperado pero inútil de reagruparse a pesar de la sombría realidad. La leyenda de la valentía de Custer sigue siendo contada cada año. La ciudad de Hardin, Montana, recrea la batalla, a menudo exagerando el coraje de Custer y sus hombres mientras ignora la verdadera historia. Hollywood también ha desempeñado un papel importante en mantener vivo este mito, retratando a Custer como un líder intrépido y abnegado, en lugar de un comandante imprudente que cometió errores fatales. Para las tribus nativas americanas que lucharon en Little Bighorn, Custer no era una figura heroica. Era un agresor que lideraba una campaña para tomar sus tierras. Sin embargo, fue convertido en un trágico héroe de guerra en la cultura estadounidense. Antes de la batalla, Custer era famoso por sus hazañas en la guerra civil, conocido por su personalidad llamativa y sus tácticas audaces, a veces imprudentes. Su dramática muerte solo añadió más a su leyenda. Dado que no hubo sobrevivientes de su mando inmediato, la gente pudo imaginar sus momentos finales como quisiera, moldeando la historia en un sacrificio noble en lugar de un desastre. El gobierno de los Estados Unidos y los medios de comunicación convirtieron rápidamente la derrota de Custer en una historia de valentía y honor en un momento en que el país aún se estaba recuperando de la guerra civil. La imagen de un heroico oficial de caballería luchando contra probabilidades imposibles era atractiva. Sin embargo, esta versión de la historia ignoró los relatos de quienes estuvieron allí, los guerreros Lakota, Cheyennes y Arápajos que ganaron la batalla. Durante años, los relatos de los guerreros nativos americanos que participaron en la batalla
fueron descartados o ignorados. Sin embargo, sus historias orales cuentan una historia muy diferente. Caos, confusión y pánico entre la caballería, sin ninguna gran última resistencia. Joe Medicine Crow, historiador y último jefe de guerra de la nación Crow, relató historias transmitidas por su abuelo, White Man Runs Him, quien había sido uno de los exploradores de Custer. Según estos relatos, la batalla fue tan extensa que ninguna persona pudo haberlo presenciado todo. Aún así, el tema general se mantuvo constante. Los hombres de Custer fueron superados y masacrados en una retirada desorganizada en lugar de realizar una heroica resistencia final. Según testigos Lakota y Cheyennes, los hombres de Custer estaban agotados, superados tácticamente y desmoralizados mucho antes del enfrentamiento final. Algunos soldados supuestamente arrojaron sus armas e intentaron escapar a pie, solo para ser abatidos. Otros estaban tan desorientados que dispararon salvajemente, desperdiciando municiones. Estos relatos contradicen la imagen de soldados disciplinados que mantuvieron su posición hasta la última bala. Durante décadas, estos testimonios nativos fueron ignorados en gran medida porque no encajaban en la narrativa patriótica. Sin embargo, la investigación forense moderna está validando cada vez más estos relatos, demostrando que las tropas de Custer probablemente estaban en desorden mucho antes de que terminara la batalla. La batalla de Little Big Horn no ocurrió de forma aislada. Fue parte de una campaña mayor para someter a las tribus de las llanuras del norte y obligarlas a trasladarse a reservas. A mediados de la década de 1870, la resistencia de los nativos americanos era vista como un obstáculo para la expansión hacia el oeste, y el gobierno de los Estados Unidos buscaba eliminar esa amenaza. Toro Sentado, un venerado líder Sioux, entendió que esta era una lucha por la supervivencia. Hizo un llamado a varias bandas Sioux y Cheyennes para unirse en una última resistencia contra el ejército estadounidense. Sus famosas palabras: «Vuelvan. Vengan a mi campamento para la última gran pelea. Será un buen día para morir». Reflejan la determinación de los guerreros nativos por defender su forma de vida. Tras la batalla, los cuerpos de Custer y sus hombres fueron encontrados donde cayeron, sus posiciones marcadas por entierros improvisados. Hoy en día, marcadores de mármol blanco se alzan por todo el campo de batalla, conmemorando a los soldados caídos en los lugares exactos donde murieron. El sitio más conocido es Last Stand Hill, donde aproximadamente 40 marcadores se agrupan, reforzando la historia tradicional de una heroica resistencia final. Sin embargo, a medida que uno se desplaza por el campo de batalla, surge una imagen diferente. Marcadores dispersos se extienden a lo largo de kilómetros de terreno, lo que sugiere que muchos soldados intentaban huir en lugar de mantener su posición. El rastro de muerte conduce a un barranco profundo, donde se encontraron numerosos cuerpos en un último intento desesperado de escape. Durante muchos años, la gente ha debatido qué sucedió cuando los guerreros nativos americanos derrotaron al general Custer y a sus hombres. Ahora tenemos una imagen más clara de la batalla gracias a los arqueólogos Douglas Scott y Richard Fox. Al estudiar balas, huesos y otros objetos dejados atrás, han reconstruido la verdadera historia de la última resistencia de Custer. Los arqueólogos tratan los antiguos campos de batalla como escenas de crimen. Cada bala, pieza de equipo o hueso que encuentran les ayuda a determinar qué sucedió. Aunque los soldados que murieron no pueden contar sus historias, sus restos nos dan pistas importantes. Uno de los mayores descubrimientos fue cerca del marcador 128, donde los arqueólogos encontraron los huesos de un joven soldado, probablemente de entre 19 y 21 años. Sus heridas mostraron cuán brutal fue la batalla. Su mandíbula había sido destrozada tan gravemente que sus dientes se partieron por la mitad. Su clavícula tenía cortes profundos, probablemente de un cuchillo, y los huesos de su pierna parecían haber sido golpeados con un hacha. El soldado también había recibido múltiples disparos. Se encontró una bala alojada en su muñeca y había heridas de bala en su pecho. Algunos de estos disparos probablemente fueron realizados a distancia, pero cuando la batalla se volvió cuerpo a cuerpo,
pareció que los atacantes lo remataron con un golpe final en la cabeza. Este descubrimiento demostró que los guerreros nativos americanos no solo usaban armas tradicionales como cuchillos y hachas, sino que también tenían armas de fuego. Otro esqueleto ayudó a los arqueólogos a identificar a un soldado específico. Sus huesos presentaban una herida de bala en la cadera con pequeños fragmentos de metal aún en su interior. Este tipo de lesión habría sido fatal en la década de 1870, ya que los médicos no contaban con las herramientas médicas necesarias para tratar heridas graves en el abdomen. Los registros de la batalla nos dicen que un soldado llamado Vincent Charlie fue encontrado muerto con una herida en la cadera y algo impactante. Un palo le había sido introducido por la garganta. Debido a este detalle espeluznante, los arqueólogos creen que estos restos le pertenecen. Sus huesos cuentan la historia de su trágica muerte y la brutalidad de la batalla. Dado que no existen fotos de Vincent Charlie, la artista forense Betty Pat Gatliff está trabajando para reconstruir su rostro. Esta es una técnica utilizada a menudo en investigaciones criminales para ayudar a identificar a las víctimas. Aunque ya sabemos quién mató a Charlie, reconstruir su rostro nos ayuda a conectar con el pasado de una manera más humana. La batalla ocurrió porque el gobierno de los Estados Unidos quería obligar a las tribus nativas americanas a trasladarse a reservas. El 17 de mayo de 1876, 3 grupos de soldados entraron en Montana para enfrentarse a estas tribus. El trabajo de Custer era localizarlas. El 25 de junio, sus exploradores avistaron una gran aldea nativa americana cerca del río Little Big Horn. Un explorador, Whiteman Ransome, advirtió a Custer que había demasiados guerreros, pero Custer ignoró la advertencia y se preparó para atacar. En lugar de mantener a sus tropas unidas, Custer dividió a sus 600 hombres en 3 grupos. Esto los debilitó. Envió al capitán Bentin hacia el sur, ordenó al capitán Reno atacar la aldea y se llevó a 210 hombres con él hacia las colinas. Cuando finalmente vio toda la aldea, se dio cuenta de que era mucho más grande de lo esperado. Más de 1.500 guerreros estaban listos para luchar. Los testigos dicen que su rostro palideció cuando vio el tamaño del campamento. Incluso después de que sus exploradores le advirtieran que esperara refuerzos, continuó mientras el ataque de Reno fracasaba y el grupo de Bentin estaba demasiado lejos para ayudar. Custer y sus hombres se encontraron atrapados y superados en número. Justo antes de la batalla final, Custer dijo a sus exploradores que se fueran, sabiendo que serían asesinados si se quedaban. Su intérprete, Mitch Bowyer, tradujo su última advertencia. «Muchachos, será mejor que se alejen de aquí lo más rápido posible. Yo estoy atrapado». Una de las pocas personas que sobrevivió fue Whiteman Ransome, el abuelo del historiador Joe Medicine Crow. Escapó de la batalla y más tarde transmitió lo que había visto. Mientras tanto, Custer y sus hombres cabalgaron hacia la historia, encontrándose con su trágico destino. Más de 100 años después, los arqueólogos llegaron al campo de batalla con detectores de metales. El primer día de búsqueda reveló hallazgos increíbles: balas, casquillos percutidos e incluso piezas de equipo personal. Estos descubrimientos ayudaron a trazar un mapa de dónde dispararon sus armas los soldados y dónde cayeron. Un hallazgo clave fueron los casquillos percutidos de rifles Henry, rifles de repetición de alta calidad que utilizaban los guerreros nativos. Estos eran mejores que los rifles de un solo disparo que portaban los hombres de Custer, lo que daba a los guerreros nativos una gran ventaja. Un descubrimiento fue una alianza de boda que aún permanecía en el hueso del dedo de un soldado. Este pequeño objeto fue un poderoso recordatorio de que estos hombres no eran solo soldados. Eran esposos, padres, hijos y hermanos. Sus muertes no fueron solo una pérdida militar, sino una tragedia personal para sus familias. El trabajo de Douglas Scott y Richard Fox nos ha dado una versión de la historia más clara y precisa. Los científicos han descubierto miles de balas, casquillos y otros artefactos en el campo de batalla. Al estudiarlos, han podido trazar los movimientos de los soldados y guerreros, mostrando dónde lucharon, dónde cayeron
e incluso cómo se utilizaron sus armas. Cada bala y casquillo encontrado en Little Big Horn fue cuidadosamente numerado, registrado y añadido a un mapa computarizado del campo de batalla. Esto ayudó a los investigadores a reconstruir lo que sucedió durante la lucha. Incluso hoy en día, mucho más permanece enterrado bajo tierra, esperando ser descubierto. Un hallazgo emocionante fue un cartucho de carabina Springfield calibre 45 cerca del Last Stand Hill. Esta bala no había sido disparada y estaba perfecta, incluso después de más de 125 años. Fue un hallazgo raro, pero no inusual. Los soldados en batalla a menudo dejaban caer balas debido al estrés, la confusión o fallos en las armas. El ejército de los Estados Unidos entregó carabinas y pistolas Springfield calibre 45 al 7º de Caballería, lo que facilitó la identificación de sus balas, pero los arqueólogos también encontraron cientos de otras balas que no coincidían con estas armas. Las balas debían provenir de las armas de los guerreros nativos americanos. Los científicos pudieron ver cómo se desarrolló la batalla, observando dónde se encontraron las diferentes balas. Se encontraron balas de los soldados cerca de las posiciones de los nativos americanos, mientras que las balas de los nativos americanos se encontraron en las posiciones de los soldados. Este patrón mostró desde dónde disparaba cada bando y proporcionó pistas valiosas sobre sus movimientos. Una de las mayores sorpresas fue la cantidad de balas y casquillos de los nativos americanos. Los historiadores alguna vez creyeron que la mayoría de los guerreros nativos luchaban con arcos y flechas, pero la evidencia del campo de batalla demostró lo contrario. Los investigadores descubrieron que los guerreros nativos utilizaron al menos 47 tipos diferentes de armas de fuego, incluyendo armas de avancarga, antiguos mosquetes de chispa y rifles de repetición avanzados. Esto significaba que más de 800 guerreros tenían armas de fuego y superaban en armamento a los hombres de Custer en una proporción de 4-1. ¿De dónde obtuvieron sus armas los nativos americanos? Entonces, ¿cómo consiguieron tantos rifles los guerreros nativos? La respuesta es simple: el comercio. Los nativos americanos compraban o intercambiaban armas de fuego al igual que cualquier otra persona. Las obtenían en puestos comerciales y de comerciantes de pieles, e incluso las capturaban de los soldados. Preferían armas ligeras y de disparo rápido, como el rifle de repetición Winchester modelo 1866, que les permitía disparar rápidamente, casi como si lanzaran flechas. Algunos guerreros modificaban sus armas, cortando los cañones para hacerlas más fáciles de manejar en el combate cuerpo a cuerpo. Los revólveres también eran populares porque eran ligeros, fáciles de transportar y podían disparar múltiples rondas rápidamente. Si bien las balas contaban parte de la historia, las verdaderas pistas provenían de los casquillos. Cuando un arma dispara, deja marcas únicas en el casquillo, casi como una huella dactilar. Al hacer coincidir estas marcas, los científicos pudieron determinar si dos balas fueron disparadas por la misma arma, incluso si se encontraron muy separadas en el campo de batalla. El arqueólogo Douglas Scott examinó más de 1500 casquillos y descubrió que algunos tenían marcas idénticas, pero fueron descubiertos a cientos de yardas de distancia. Esto significaba que la misma arma había sido utilizada en diferentes lugares. Ejemplo: un conjunto coincidente de casquillos se encontró en Calhoun Hill y Last Stand Hill, a unos 4 kilómetros de distancia. Esto sugería que o bien un soldado había corrido por el campo de batalla con el arma, o, más probablemente, el arma había sido capturada por un guerrero nativo y utilizada contra el 7º de Caballería. Durante mucho tiempo, la gente creyó que los guerreros nativos americanos solo tenían arcos y flechas y que ganaron simplemente porque tenían más combatientes. Pero la evidencia arqueológica demostró lo contrario. Los guerreros nativos tenían una gran ventaja en potencia de fuego y utilizaron diversas armas para derrotar a los hombres de Custer. Las tropas de Custer fueron superadas en armamento y en número. Lucharon valientemente, pero se enfrentaron a guerreros con más armas, municiones y mejores tácticas de batalla de lo que la historia sugería anteriormente. En lugar de permanecer en un solo lugar e intercambiar disparos, los guerreros nativos americanos lucharon de una manera que los hacía más difíciles de alcanzar.
Se escondían detrás de barreras naturales como crestas y barrancos. Aparecían rápidamente para disparar y luego se movían a otra posición antes de que los soldados pudieran devolver el fuego. Esto los convirtió en objetivos difíciles y les permitió rodear a los hombres de Custer desde múltiples direcciones. Se encontraron balas de las mismas armas en varios lugares, lo que demuestra que los guerreros se movían constantemente. Esto les dio una gran ventaja sobre el 7º de caballería, cuyos soldados luchaban de una manera mucho más rígida y predecible. Las tropas de Custer no eran los soldados de élite y bien entrenados que describen algunos libros de historia. Muchos eran jóvenes, inexpertos y físicamente no estaban aptos para la batalla. La mayoría eran inmigrantes de Irlanda, Inglaterra y Alemania que esperaban una vida mejor en Estados Unidos. Su dieta era deficiente y sufrían problemas de salud como artritis y caries. Aunque apenas tenían poco más de 20 años, para cuando llegaron a Little Big Horn ya estaban agotados. Habían estado viajando a caballo durante meses con poco descanso y no estaban en condiciones para una lucha rápida. Esta falta de energía y fuerza física probablemente lo hizo aún más difícil para ellos. Para reaccionar a los rápidos ataques de los guerreros, la estrategia de batalla de Custer consistió en dividir sus fuerzas en 2 grupos. Su grupo se dirigió hacia el río, mientras que otro, liderado por el capitán Miles Keogh, permaneció en terreno más elevado. A medida que las tropas de Custer avanzaban, encontraron cierta resistencia, pero al principio, la lucha no fue intensa. La mayoría de los guerreros nativos americanos todavía estaban ocupados luchando contra otro grupo de soldados estadounidenses bajo el mando del mayor Reno, hacia el sur. Pero a medida que las mujeres y los niños indígenas huían hacia el norte, Custer y sus 80 hombres los persiguieron. Al mismo tiempo, Keogh y sus 120 soldados mantuvieron su posición cerca de una pequeña colina. La batalla seguía siendo a larga distancia, con soldados y guerreros intercambiando disparos desde lejos. Pero entonces la lucha empeoró para las tropas de Custer. Los hombres de Custer estaban entrenados para luchar utilizando un método de línea de escaramuza. Esto significaba que cuando llegaban al campo de batalla, se bajaban de sus caballos y se extendían en una larga línea, separados unos 5 metros entre sí. 3 de cada 4 soldados se preparaban para disparar, mientras el 4.º hombre sujetaba los caballos un poco más atrás. Esta estrategia estaba diseñada para hacer que los soldados fueran más difíciles de alcanzar, mientras mantenían su potencia de fuego organizada. El problema: esta táctica funcionaba bien en batallas tradicionales, pero era inútil contra guerreros que no luchaban de forma predecible. Los combatientes nativos americanos no atacaban de frente. Venían de todas direcciones, moviéndose rápidamente detrás de crestas y colinas para evitar los disparos. Al observar dónde se encontraron las balas, los arqueólogos descubrieron evidencia de que algunos de los soldados de Custer sí intentaron formar una línea de escaramuza en Calhoun Hill, pero esta posición defensiva no resistió por mucho tiempo. Los guerreros nativos americanos pudieron subir a una cresta y disparar hacia abajo a los soldados, que no tenían dónde esconderse. Los restos dispersos de casquillos de bala muestran que los soldados fueron rápidamente superados y no tuvieron tiempo de reposicionarse. Los guerreros nativos americanos ganaron la batalla porque fueron más rápidos, utilizaron el terreno sabiamente y lucharon de una manera para la que los hombres de Custer no estaban preparados. En lugar de quedarse en un solo lugar como los soldados, siguieron moviéndose, haciéndose más difíciles de alcanzar. Aprovecharon las crestas, barrancos y colinas para permanecer ocultos mientras seguían siendo capaces de disparar. Mientras tanto, agotados y desprevenidos, los soldados de Custer se apegaron a viejas tácticas de batalla que no funcionaban en este tipo de lucha. Sus líneas de escaramuza y posiciones defensivas no pudieron detener a los guerreros de rápido movimiento, y su falta de movimiento los convirtió en blancos fáciles. Los guerreros nativos americanos no necesitaban órdenes de un comandante que les dijera qué hacer. Eran cazadores y luchadores naturales, entrenados desde una edad temprana para rastrear, acechar y atacar rápida y precisamente. Ya fuera cazando búfalos o luchando en guerras tribales, desarrollaron fuertes instintos que los hacían peligrosos en la batalla. Luchaban de cerca y personalmente,
usando armas diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo. Sus lanzas, garrotes de guerra, tomahawks y arcos les permitían atacar rápida y eficazmente. Incluso cuando usaban armas de fuego, a menudo preferían las armas tradicionales porque podían luchar más eficientemente con ellas. Montar a caballo era una gran ventaja para los guerreros nativos. Podían colgarse del costado de sus caballos para protegerse mientras atacaban a sus enemigos en tierra. Su objetivo era desarmar a sus oponentes, rompiéndoles las muñecas, y luego rematarlos con un golpe mortal en la cabeza. Su estilo de lucha era rápido, agresivo e impredecible. En lugar de luchar para mantener el terreno, utilizaban tácticas de ataque rápido para debilitar a sus enemigos y mantenerlos en tensión. La caballería de los Estados Unidos, por otro lado, luchaba de una manera mucho más estructurada. Los soldados estaban entrenados para seguir órdenes estrictas, moverse en formaciones y depender de armas de fuego como carabinas y pistolas para luchar a distancia. Su entrenamiento se basaba en la guerra al estilo europeo, que funcionaba bien contra ejércitos organizados, pero no contra los guerreros nativos de movimientos rápidos. Un gran problema de las tácticas de caballería era su dependencia de los caballos. Si tenían que luchar a pie, perdían su velocidad y se convertían en blancos fáciles. Además, dado que algunos soldados debían quedarse atrás para sujetar los caballos, una unidad perdía inmediatamente una cuarta parte de su potencia de fuego cuando desmontaban. Otro problema era que los soldados de caballería no estaban entrenados para pensar por sí mismos en la batalla. Estaban acostumbrados a seguir órdenes, por lo que muchos no sabían qué hacer cuando sus formaciones se rompían. A diferencia de los guerreros nativos, que podían adaptarse instantáneamente a cualquier situación, los soldados de caballería a menudo entraban en pánico cuando las cosas salían mal. El ejército de los Estados Unidos estaba entrenado para luchar contra enemigos como los franceses o los prusianos, ejércitos organizados que seguían las mismas reglas de guerra. Pero los guerreros nativos no luchaban así. No se paraban en filas ordenadas a esperar a ser disparados. En cambio, atacaban desde direcciones inesperadas, se retiraban cuando era necesario y utilizaban el terreno a su favor. El pensamiento rígido del ejército los dejó desprevenidos para este tipo de combate. Los oficiales tardaban en reaccionar y los soldados tenían dificultades cuando estaban fuera de formación. La caballería se encontró en una grave desventaja en las batallas abiertas, donde la velocidad y la adaptabilidad eran cruciales. Un ejemplo perfecto de estos problemas ocurrió durante la batalla de Little Big Horn. Mientras los guerreros nativos atacaban, el capitán Miles Keogh y sus hombres intentaron mantener su posición, pero sus tácticas habituales no funcionaron. Los soldados no pudieron igualar la velocidad y la intensidad de los guerreros, y pronto sus líneas comenzaron a romperse. Unos 40 soldados de caballería intentaron escapar en un momento dado, pero los guerreros contraatacaron rápidamente y los hicieron retroceder. A medida que el miedo se apoderaba de ellos, los soldados perdieron todo sentido del orden. Los relatos nativos describían que disparaban salvajemente al aire en lugar de apuntar a sus enemigos. La evidencia arqueológica del campo de batalla confirma lo que sucedió después. Cuando los soldados aún seguían órdenes, sus balas gastadas se encontraron en líneas ordenadas, lo que significa que estaban luchando en formación. Pero en otras áreas, las balas están dispersas en grupos cerrados, lo que demuestra que los soldados se estaban agrupando por miedo, en lugar de mantener sus posiciones. Este fue un error mortal. A diferencia de los guerreros nativos, que luchaban de forma independiente y podían sobrevivir incluso si estaban separados, los soldados de caballería necesitaban permanecer en formación para protegerse unos a otros. Una vez que entraron en pánico y se amontonaron, se convirtieron en blancos fáciles. Los guerreros aprovecharon rápidamente la situación, acercándose y rematándolos. Otro gran problema para la caballería era que algunos soldados iban a caballo, mientras que otros iban a pie. Los que iban a pie eran mucho más lentos y vulnerables, mientras que los que aún estaban a caballo no podían ayudarlos fácilmente. Esto dificultó que la caballería luchara como una sola unidad. En Calhoun Hill, esta debilidad se hizo evidente cuando el flanco derecho colapsó. Los soldados intentaron escapar, pero los guerreros los alcanzaron rápidamente y los atacaron.
Debido a que no se movían juntos, algunos intentaron llegar al flanco izquierdo de Custer, pero la batalla ya estaba perdida. La evidencia arqueológica muestra cuán desesperados fueron los momentos finales. La compañía I del capitán Keogh hizo su última resistencia en Calhoun Hill, pero el número abrumador de guerreros nativos significó que tenían pocas posibilidades. Las balas gastadas encontradas en el sitio muestran que fue una lucha desigual. Se escucharon algunos disparos de los soldados, mientras el área estaba sembrada de balas nativas. Los últimos supervivientes del ala derecha corrieron hacia el ala izquierda de Custer, pero fueron rápidamente rodeados y aniquilados. La batalla se había convertido en una masacre, con los guerreros nativos utilizando sus tácticas superiores y sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo para destruir a las fuerzas de caballería. Los guerreros nativos americanos que presenciaron la batalla la describieron como una matanza unilateral. Vieron a los soldados disparar salvajemente en todas direcciones, algunos fingiendo estar muertos con la esperanza de ser perdonados. Un guerrero lo comparó con una estampida de búfalos, un caos mientras los soldados corrían por sus vidas. Durante muchos años, los historiadores pensaron que las posiciones de los soldados caídos demostraban que lucharon en una línea de escaramuza organizada. Sin embargo, el mito de Custer influyó en esta idea, que los pintaba como hombres valientes que mantuvieron su posición hasta la última bala. La verdad es mucho más sombría. Para cuando los hombres de Custer llegaron a su posición final, ya habían perdido la mitad de su fuerza. Un factor importante en el resultado de la batalla fueron las armas que utilizó cada bando. El 7º de caballería estaba armado con la carabina Springfield de 1873, un rifle potente pero de carga lenta. Era eficaz a largas distancias, hasta 700 yardas, pero los soldados solo podían disparar unas pocas rondas por minuto. Los guerreros nativos, sin embargo, tenían rifles de repetición Henry que podían disparar mucho más rápido, hasta 10 disparos en solo unos segundos. Aunque estos rifles eran más efectivos a menos de 200 yardas, eso era todo lo que necesitaban. Una vez que los guerreros se acercaron, la caballería estuvo en serios problemas. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que los guerreros nativos tenían al menos 200 rifles de repetición al comienzo de la lucha. La caballería tenía la ventaja con sus Springfield de largo alcance, pero los rifles de repetición se volvieron mucho más efectivos a medida que los guerreros se acercaban. Esto explica por qué el ala derecha de Custer colapsó tan rápidamente. Los soldados, incapaces de igualar el fuego rápido de los guerreros, fueron abatidos mientras intentaban retirarse. De 120 hombres, solo 20 llegaron a la posición final de Custer en Last Stand Hill. Cuando los supervivientes llegaron a Custer, solo quedaban 105 hombres, la mitad de la fuerza original. En este punto, cualquier esperanza de ganar se había desvanecido. Los soldados pasaron de atacar a defenderse, pero estaban rodeados. Para empeorar las cosas, los guerreros nativos ahora tenían carabinas Springfield que habían tomado de los soldados caídos. Estas armas fueron utilizadas contra los hombres restantes de Custer, haciendo que la lucha fuera aún más desigual. En algún momento, un grupo de 40 soldados a pie, junto con 5 a 9 jinetes montados, intentaron escapar hacia el río, pero Caballo Loco y sus guerreros ya habían sellado el campo de batalla. Los soldados nunca lo lograron. Al darse cuenta de que su única oportunidad era correr, algunos soldados soltaron sus armas y corrieron hacia el río, pero fueron rodeados. Un guerrero Cheyenne del norte llamado Big Beaver describió más tarde los momentos finales. Los guerreros Sioux y Cheyennes vinieron de todos lados. Los teníamos rodeados. En poco tiempo todos estaban muertos. Cuando terminó la batalla, ningún soldado del mando de Custer había sobrevivido. Last Stand Hill se convirtió en su lugar de descanso final, con marcadores debajo que muestran el camino de su fallido escape hacia Deep Ravine. Cuando llegaron los refuerzos 2 días después, encontraron una escena espantosa de los 268 soldados estadounidenses muertos. Solo 56 pudieron ser identificados. Los cuerpos no solo fueron abandonados en el campo de batalla, sino que fueron brutalmente mutilados.
Los guerreros habían cortado gargantas, amputado brazos e incluso quitado cabelleras. A algunos soldados les sacaron los ojos y otros fueron castrados. Estos actos no eran solo por venganza. Eran parte de una creencia espiritual de que dañar el cuerpo evitaría que el alma del enemigo llegara al más allá. Años más tarde, los arqueólogos estudiaron los restos de los hombres de Custer y descubrieron claros signos de la brutal violencia. Un cráneo mostraba heridas de bala desde la parte posterior y superior, probablemente de un soldado que intentaba escapar o que había sido ejecutado a corta distancia. Los cortes profundos de cuchillo en los huesos revelaron que algunos hombres fueron escalpados. Otros habían sido golpeados con tomahawks o mazas de guerra, lo que les destrozó el cráneo. Un descubrimiento particularmente perturbador fueron las marcas de cuchillo dentro de una cuenca ocular, lo que demuestra que alguien había extraído a la fuerza el ojo del soldado. Estas heridas pintan un panorama sombrío de lo que sucedió en esos momentos finales. La batalla no fue solo una lucha, fue una masacre. Incluso después de más de un siglo, algunos soldados caídos han sido identificados. Un conjunto de huesos faciales encontrados cerca de los marcadores 32 y 33 en el campo de batalla dio a los expertos suficientes pistas para determinar la identidad del soldado. Los restos incluían la nariz, los dientes superiores y parte de la cuenca del ojo izquierdo. El desgaste en los dientes sugería que la persona era fumadora de pipa. Curiosamente, la forma de los huesos faciales mostraba una mezcla de ascendencia nativa americana y europea, algo poco común entre las tropas de Custer. Tras un cuidadoso estudio, los historiadores determinaron que los restos probablemente pertenecen a Mitch Bowyer, el explorador de Custer. Él había advertido a Custer sobre la gran fuerza nativa, pero su advertencia fue ignorada. Murió junto al soldado de caballería al que había intentado proteger. Esa bala sin disparar encontrada en Last Stand Hill es más que un simple trozo de metal viejo. Cuenta una historia poderosa. Imaginen a un joven soldado, recién llegado en barco desde Nueva York, atrapado de repente en una de las batallas más aterradoras del oeste americano. Mientras los guerreros lo rodeaban, intentó recargar su carabina Springfield, con las manos temblando de miedo, pero antes de que pudiera disparar, fue abatido. Esa bala nunca salió de la recámara y ahora, casi 150 años después, permanece como evidencia silenciosa de sus últimos momentos. Mitch Bowyer era un explorador experto, parte francés y parte sioux. Conocía los peligros que se avecinaban y, según se informa, le dijo a Custer que atacar la enorme aldea nativa americana era una mala idea. Custer no escuchó, pero algunos creen que Bowyer advirtió a otros exploradores que escaparan antes de que fuera demasiado tarde. Esto incluye una historia de la familia de Joe Medicine Crow, quienes dicen que su abuelo sobrevivió gracias a la advertencia de un explorador. ¿Podría haber sido ese explorador Bowyer? Bowyer permaneció con los hombres de Custer hasta el final. Sus restos, posiblemente identificados por un fragmento óseo coincidente, fueron encontrados cerca de Deep Ravine, pero Deep Ravine en sí es un misterio. Los relatos de los nativos americanos dicen que 28 soldados murieron en Deep Ravine y fueron enterrados allí, pero hasta el día de hoy, nadie ha encontrado sus tumbas. Tall Bull, un guerrero Cheyenne del norte que luchó en la batalla, describió lo que sucedió en los momentos finales. Escuché un gran grito de guerra. Los soldados venían. Corrieron directamente a través de nosotros hacia Deep Ravine, y este fue el final de la lucha. Los hombres fueron asesinados en este barranco, por lo que la última lucha no fue en Last Stand Hill. Vi a los soldados empezar a correr colina abajo hacia nosotros. Casi todos tenían miedo. Algunos estaban tan asustados que dispararon sus armas al aire. Esto es muy diferente de la historia en la que Custer y sus hombres resistieron y lucharon valientemente en una colina. En cambio, sugiere que entraron en pánico y huyeron, tratando de escapar, pero fueron asesinados en Deep Ravine. Otros guerreros nativos, como Ironhawk, dieron relatos similares. Los arqueólogos han encontrado casquillos de balas indígenas a lo largo de los lados de Deep Ravine, lo que significa que los guerreros disparaban hacia abajo a los soldados
que intentaban esconderse o escapar. Si tantos soldados murieron allí, ¿por qué no se han encontrado sus cuerpos? Algunos historiadores piensan que fueron enterrados en una fosa común sin marcar. Otros piensan que el tiempo y la naturaleza dispersaron sus restos. La verdad sigue siendo un misterio. La batalla de Little Big Horn no fue una lucha gloriosa, fue brutal. Muchos hombres de ambos bandos murieron. Si bien los soldados de Custer fueron aniquilados, la victoria de los nativos americanos no duró. En un año, el ejército de los Estados Unidos regresó más fuerte, obligando a los Lakota y Cheyenne a ir a reservas. En última instancia, la verdadera última resistencia no fue la de Custer, sino la de los nativos americanos. Ganaron la batalla, pero perdieron su forma de vida. Uno de los soldados que murió ese día fue Vincent Charley, un inmigrante suizo. Era más alto y mayor que la mayoría de los otros soldados, muchos de ellos hombres jóvenes con poca experiencia. Al recrear su rostro a partir de su cráneo, los historiadores han puesto nombre a uno de los hombres que luchó y murió en Little Big Horn. Esto nos recuerda que estos soldados no eran solo números, sino personas reales con historias. Los restos de Vincent Charley están ahora enterrados en el campo de batalla de Little Big Horn junto a sus compañeros soldados. El cuerpo de Custer fue trasladado a West Point, pero más de 50 guerreros nativos y muchas mujeres y niños nativos también murieron en la batalla. Sus sacrificios están siendo reconocidos ahora gracias a la investigación moderna. La batalla de Little Big Horn fue un punto de inflexión. Los Lakota y los Cheyenne ganaron ese día, pero fue su última gran victoria. El gobierno de los Estados Unidos envió más soldados, aplastó la resistencia nativa y los obligó a abandonar sus tierras. Hoy en día, el campo de batalla sigue siendo un poderoso recordatorio de esta historia. El misterio de Deep Ravine sigue sin resolverse. La verdad sobre Mitch Boy todavía se debate, pero una cosa está clara. Esta no fue solo la última batalla de Custer, fue la última batalla de toda una forma de vida. Y con esto concluimos el episodio de hoy. ¿Qué historia te sorprendió más? Haznoslo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que hayas disfrutado este video. Recuerda presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para que seas el primero en ver nuestras nuevas actualizaciones. Nos vemos en nuestro próximo video para